Fénix. Capítulo 118. A una semana del examen profesional de heroísmo, el tercer y último mes de prueba de Tori entraba en su etapa final. Si lograba aprobar, recibiría su licencia profesional. Según el profesor Johnson, el examen cambiaba cada año, aunque siempre mantenía una misma estructura. 3 etapas divididas entre combate y contención, rescates y primeros auxilios, e investigación y análisis. Una de esas áreas solía ser la principal, mientras que las otras 2 funcionaban como apoyo. Todo se construía sobre casos realistas, por eso el examen era tan exigente. En grupo, la carga podía repartirse. Pero Tori debía afrontarlo sola, y eso convertía la prueba en algo mucho más complejo. Solo héroes del nivel de Miguel Endeavor podían cubrir con soltura esos 3 frentes por su cuenta. Pero ese tiempo ya había pasado, ahora era el turno de la generación de Empress Ember. Aquella tarde de sábado, la bicolor entrenaba en una de las salas subterráneas bajo el estadio de combate. El lugar estaba iluminado con luces blancas y limpias, y el zumbido constante de las máquinas llenaba el ambiente sin llegar a ser molesto. Tori se movía con calma, sin prisas innecesarias, concentrada en cada repetición. Estaba usando una máquina especial diseñada para aumentar la fuerza física incluso en usuarios cuyos dones reforzaban el cuerpo. Aunque su forma Fénix le otorgaba una velocidad extraordinaria, todavía consideraba que su fuerza bruta no estaba al mismo nivel. Por eso, durante las últimas semanas, había decidido trabajar justamente ese punto. No uno lo hacía con frustración ni con ansiedad. Lo asumía con una misma serenidad con la que enfrentaba todo lo demás. Había estado probando su progreso con una máquina de impacto especial, fabricada para soportar golpes potenciados por dones de fuerza. Era prácticamente irrompible y podía resistir hasta 30.000 si. La primera vez que la usó, había alcanzado los 8.000. Después de investigar por su cuenta, comprendió mejor lo que significaba esa cifra y hasta qué punto podía volverse peligrosa en un combate real. Aún así, quería seguir mejorando no por obsesión, sino por precaución. Si algún día tenía que enfrentarse a alguien con una resistencia física mucho mayor, necesitaba estar preparada. Con el paso de los días, su marca había subido hasta los 11.500 cuando terminó su rutina. Tori soltó el aire despacio y se apartó de la máquina con naturalidad. Tomó una toalla, se secó con tranquilidad el sudor de la frente y del cuello, y luego bebió un poco de agua antes de dirigirse hacia la máquina de impacto. Sus pasos fueron serenos, firmes, sin la tensión de alguien desesperado por superarse. Al llegar, dejó la botella a un lado, acomodó los hombros y flexionó apenas el cuello de un lado al otro. Después se colocó frente al objetivo con buena postura, separó los pies a la anchura adecuada y hundió ligeramente unas suelas contra el suelo. Cerró una mano en un puño y llevó el brazo hacia atrás con control. La energía de su forma Fénix recorrió su cuerpo de manera contenida, sin estallar de forma salvaje. Tori no buscó un movimiento exagerado, sino uno limpio. Giró la cadera, acompañó con el torso y descargó el golpe usando todo su cuerpo en una sola línea de fuerza. Un puño impactó de lleno contra la superficie acolchada con un sonido seco y contundente. La máquina vibró apenas antes de comenzar a calcular el resultado. Tori mantuvo la vista fija en la pantalla mientras esperaba. Su respiración seguía estable, no mostró impaciencia ni expectativa excesiva, solo observó, tranquila, hasta que finalmente apareció el número. 11.876. La bicolor contempló la cifra durante unos segundos, analizando el resultado en silencio. Había mejorado, sí, pero mucho menos que en las primeras sesiones. Le bastó ese pequeño aumento para entenderlo. Probablemente había llegado al límite natural de la fuerza que podía desarrollar de esa forma. Lejos de molestarse, simplemente lo aceptó. Bajó el brazo, abrió y cerró la mano un par de veces para soltar la tensión del impacto, y luego asintió apenas para sí misma. Sabía que todavía podía aumentar más si decidía ganar masa muscular. Pero eso también transformaría demasiado su cuerpo. Jen no era lo que quería. Tori valoraba la agilidad, la armonía de sus movimientos y el estilo de combate que había construido. No buscaba convertirse en una luchadora puramente pesada. Así que, en vez de quedarse dándole vueltas, decidió dejarlo ahí por ese día. Recogió sus cosas con calma, guardó la toalla, cerró su botella y se colocó la mochila al hombro con un movimiento cómodo. Después salió de la sala y se dirigió al ascensor. Cuando las puertas se abrieron en el nivel superior, vio a varios estudiantes caminando por las instalaciones del estadio. Algunos iban de una sala a otra, otros salían de sus entrenamientos livianos, y unos pocos conversaban entre ellos mientras avanzaban por los pasillos.
Tori los observó apenas un instante, sin detenerse demasiado en nadie, y continuó su camino. Al salir finalmente del estadio, notó que el sol ya comenzaba a ocultarse. El cielo estaba cubierto de tonos anaranjados y dorados, y una brisa fresca recorría el ambiente con suavidad. No hacía ni demasiado frío ni demasiado calor. Era una tarde agradable, silenciosa, de esas que parecían invitar a bajar el ritmo. Tori inhaló despacio, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones, y luego empezó a caminar hacia el parque Ember. Quería sentarse un rato, beber agua y escribir en su cuaderno. Nada más. Solo tomar un momento de tranquilidad antes de enfrentar la última semana que la separaba de su examen. Al llegar al parque, Tori redujo un poco el paso y comenzó a caminar por el borde de la laguna artificial. La superficie del agua reflejaba los últimos tonos anaranjados del atardecer, mientras algunos patos se deslizaban con calma entre pequeñas ondas y varios peces nadaban cerca de la orilla, ajenos al movimiento de la gente. La bicolor observó la escena en silencio, con la mochila colgando de un hombro y una expresión serena en el rostro. No parecía tener prisa. Simplemente avanzaba despacio, dejando que la tranquilidad del lugar terminara de aflojar la tensión que todavía arrastraba del entrenamiento Sentinel. Podía ser una isla donde los estudiantes debían vivir durante los 3 años de formación y de la que solo podían salir con permisos especiales, pero el lugar estaba diseñado para que no les faltara nada. El parque Ember era la principal zona de ocio de la isla. Un espacio amplio y bien cuidado que reunía distintas actividades y servicios. Había una cafetería junto al lago, bicicletas para recorrer los senderos, una zona de gimnasio al aire libre y otros sectores pensados para el descanso o el entretenimiento. Tori conocía todo eso, pero nunca se había interesado demasiado por la mayoría de esas opciones. Le bastaba con los rincones tranquilos. Terminó dirigiéndose a la cafetería, atraída más por la paz del ambiente que por otra cosa. El local tenía una estética vintage muy marcada, con muebles de madera, iluminación cálida y varios discos decorativos de músicos de jazz colgados en unas paredes. Todo en ese lugar transmitía una sensación acogedora, casi íntima, como si el ruido del resto de la isla se quedara fuera. Tori eligió una mesa cerca de la ventana, dejó sus cosas en la silla de al lado y luego abrió la mochila con movimientos tranquilos para sacar su libreta y un bolígrafo. Apenas los colocó sobre la mesa, un mesero se acercó a ella. Toby. Buenas tardes, bienvenida de nuevo a Seraph. Señorita Blaze, espero que se encuentre bien. Tori. Mirando con una sonrisa amable al trabajador, hola, buenas tardes. Sí, estoy bien, gracias por preguntar, Toby. ¿A cómo están las cosas por aquí hoy? Toby. Día movido como siempre, señorita. Pero como sabe, la paga es muy buena, hasta que no me quejo. ¿Desea pedirlo siempre? Sacando un teléfono. Tori. Ya sabes que sí. Toby. Anotando en su teléfono, está bien, su pedido vendrá en unos 20 minutos. ¿Quiere un poco de agua mientras espera? Tori. Está bien. Gracias, Toby. Toby. De nada, vendré en unos momentos. El chico se alejó y volvió a dejarla sola. Tori acomodó la libreta frente a ella y abrir la tapa con cuidado. En la portada podía leerse el título My Everything. Pasó 7 páginas con la yema de los dedos, despacio, hasta detenerse en una hoja en blanco a medio llenar. Entonces apoyó el bolígrafo sobre el papel y se quedó pensando unos segundos, con la mirada fija en un punto indefinido junto a la ventana. Después empezó a escribir. Lo hacía sin apresurarse, dejando que cada palabra saliera a su tiempo. A veces el bolígrafo avanzaba con continuidad, y otras se detenía mientras ella tarareaba una melodía en voz muy baja, apenas un murmullo, como si buscara el ritmo exacto que quería atrapar en la página. En esos pequeños silencios, Tori inclinaba ligeramente la cabeza, repasaba lo escrito y luego continuaba, guiándose más por la sensación del momento que por una idea completamente ordenada. Poco después, Toby regresó con una pequeña botella de vidrio y un vaso. Los dejó sobre la mesa con cuidado, sin interrumpir demasiado su concentración, y se despidió una vez más. Tori solo alzó la vista un momento, le dedicó un leve asentimiento y volvió a su libreta. Siguió así durante varios minutos, alternando entre escribir, tararear y pensar, hasta que finalmente llegó a un punto muerto. La inspiración no siempre aparecía cuando ella quería. Sin frustrarse, soltó el aire por la nariz, dejó el bolígrafo sobre la mesa y se recostó apenas en el respaldo de la silla. Luego tomó el teléfono con calma y desbloqueó la pantalla. Empezó a revisar las redes sociales casi por inercia.
Los medios ya se habían calmado bastante con respecto a su llegada y a todas las noticias relacionadas con ella, pero aún así su popularidad había crecido de forma absurda. En apenas 2 meses en el país, ya tenía casi 1 millón de seguidores en Instagram. No había publicado nada hasta ahora, simplemente porque no lo sentía necesario. Movida por la curiosidad, comenzó a buscar las cuentas de sus antiguos compañeros de la UA, empezando por Mina, porque sabía perfectamente que era de las más activas en redes. Encontró un par de publicaciones nuevas. En una de ellas, Mina aparecía junto a Agakure, ahora visible Tori. Vaya, no pude verla mucho. Pero es muy bonita. Pensando un momento más, incluso me haría vi con una leve risa. La otra publicación que vio mostraba a la nueva clase A, ahora con Briar y Shinsuke entre sus integrantes. Sin embargo, su atención no tardó en detenerse en un chico de cabello verde, con una sonrisa algo triste y un corte que, para ser sincera, no le quedaba nada mal. A pesar de que ya habían pasado 2 meses desde que terminaron su relación, Tori todavía no podía olvidarlo. Su expresión cambió apenas. No fue algo exagerado, solo una pequeña suavidad en la mirada, una tristeza callada que se instaló en su rostro mientras observaba la imagen de Izuku. Antes de irse de Japón a Estados Unidos, había dejado de seguirlo en redes para evitar cualquier tipo de contacto con él. Había tomado esa decisión incluso antes de subir al avión. Y aún así, seguía doliendo. Con una mezcla de duda y necesidad, entró al perfil del peliverde. Le sorprendió descubrir que ahora era público, cuando antes había sido privado, y que además tenía una cantidad exorbitante de seguidores. 3 millones. Tori parpadeó una vez, realmente sorprendida por ese número. Entonces, todavía con el teléfono entre las manos y una calma que contrastaba con todo lo que se movía por dentro, empezó a buscar más noticias y tendencias relacionadas con el nombre de Izuku Midoriya. Tori deslizó el dedo por la pantalla con calma, entrando de una publicación a otra, de una historia a otra, de una noticia breve a un video grabado con mala estabilidad. Tal como imaginaba, Japón seguía lejos de la normalidad. No había grandes titulares heroicos ni celebraciones exageradas. La mayoría de las noticias giraban en torno a la reconstrucción, a los esfuerzos por devolverle algo de orden al país y a los pequeños incidentes que seguían apareciendo mientras todavía quedaban villanos sueltos aprovechándose del caos. En medio de todo eso, el nombre de Izuku aparecía una y otra vez, no como una figura lejana o inalcanzable, sino como alguien que seguía estando allí, en la calle, haciendo lo que siempre había hecho. En una publicación, lo vio cargando tablones y materiales junto a otros héroes y voluntarios para ayudar a reparar parte de un centro comunitario dañado. Tenía la ropa algo sucia, una venda visible en uno de los brazos y aún así esa expresión concentrada y amable que siempre había tenido cuando se entregaba por completo a algo. En otra foto, estaba agachado frente a un niño pequeño, sosteniéndole con paciencia una figura de Olmig que al parecer se había roto. No era difícil imaginar lo que había pasado después. Seguramente habría escuchado toda la historia con atención, habría sonreído de esa forma torpe y sincera suya, y habría terminado arreglándola o prometiéndole conseguir otra. Tori observó esa imagen un poco más de la cuenta antes de seguir bajando. También encontró un video corto donde Izuku ayudaba a unas personas mayores a retirar escombros más livianos de la entrada de una casa. Mientras un héroe local se encargaba de revisar la estructura. En otro, lo mostraban interviniendo en una discusión entre 2 civiles alterados por la distribución de suministros. No había golpes ni una gran amenaza, solo tensión, cansancio y miedo acumulado. Izuku no imponía su presencia con violencia ni con autoridad dura. Simplemente hablaba, escuchaba, intentaba calmar las cosas y encontraba la forma de ordenar la situación sin empeorarla. Tori conocía demasiado bien esa manera de actuar, incluso a través de la pantalla, podía notar esa mezcla de torpeza dulce y firmeza genuina que lo hacía conectar con la gente. Siguió mirando en silencio, con el pulgar deslizándose cada vez más despacio. Había publicaciones de niños sonriendo junto a él después de recibir ayuda, fotos de vecinos agradeciéndole por colaborar en tareas de limpieza, comentarios de personas diciendo que Midoriya había aparecido de repente para ayudar a cargar cajas, acompañar a una anciana hasta un refugio temporal o detener a un ladrón oportunista que intentó escapar aprovechando la falta de seguridad en una zona afectada. Nada grandioso. Nada exagerado. Solo Izuku siendo Izuku. Estando donde hacía falta. Ayudando en todo lo que podía, incluso en las cosas más pequeñas. Y quizá por eso dolía más porque no estaba viendo al símbolo de una guerra ni al portador de un poder inmenso. Estaba viendo a la persona de la que se había enamorado.
Su mirada se detuvo al abrir una publicación más. Era una foto sencilla, tomada al parecer sin demasiada preparación. Izuku aparecía caminando junto a Baraka por una calle todavía marcada por reparaciones recientes. Ambos estaban sonriendo. No de una manera extraña ni comprometedora. Solo parecían tranquilos, compartiendo un momento ligero después de todo lo que habían vivido. Aún así, algo en el pecho de Tori se tensó de inmediato. Sus dedos se quedaron quietos sobre la pantalla, una punzada incómoda subí primero como una molestia, luego como un calor amargo que le apretó el estómago, los celos aparecieron antes de que pudiera frenarlos. Fueron pequeños, pero lo bastante reales como para hacerle apartar apenas la vista de la imagen. Por un instante, imaginó demasiadas cosas que no debía imaginar. Pero casi de inmediato esa reacción se quebró sola y dio paso a algo más pesado. Tristeza. Rory halló la mirada hacia el teléfono con el ceño apenas fruncido y una expresión ansada. No tenía derecho a sentir celos. No cuando había sido ella quien puso fin a la relación. No cuando había elegido marcharse, cortar el vínculo y alejarse incluso de lo poco que todavía podía conectarla con él. Ese dolor no le daba permiso para reclamar nada. Ni siquiera en silencio. Soltó aire despacio por la nariz y dejó el teléfono sobre la mesa, boca abajo, como si con ese gesto pudiera apagar también todo lo que se había removido dentro de ella. Luego se inclinó un poco hacia adelante y se cubrió el rostro con una mano, presionando apenas la frente y parte de los ojos. Permaneció así unos segundos, en silencio, obligándose a respirar con calma. No iba a dejarse arrastrar por la tristeza. No allí. No por eso. No ahora. Enderezó un poco la espalda justo cuando escuchó pasos acercarse a su mesa. Toby llegó con el pedido de la chica, equilibrando la bandeja con práctica mientras mantenía esa expresión amable de siempre. Depositó primero el plato frente a L1A. Un avocado toast con huevos revueltos y tomates cherry, acomodado con un cuidado casi estético. Después dejó a un lado un latte con jarabe de avellanas, del que se elevaba un aroma cálido y suave. Finalmente acomodó todo con cuidado para no mover su libreta ni el vaso de agua Obi. Aquí tiene, señorita Blaze. Espero que todo esté a su gusto. Fori apartó la mano de su rostro con discreción y alzó la vista hacia él. Para entonces ya había recompuesto bastante bien su expresión, aunque en sus ojos aún quedaba un rastro suave de lo que había intentado contener. Tori. Gracias, Toby. ¿Le traigo algo más? Tori miró un segundo la mesa, recorriendo con la vista el pan tostado cubierto de aguacate, los huevos revueltos y los pequeños tomates brillando bajo la luz cálida del local. Luego sus ojos se desviaron hacia la taza, de la que seguía saliendo vapor con ese aroma dulce a avellanas que, por alguna razón, siempre lograba calmarla un poco. Después negó despacio con una pequeña sonrisa educada. Tori. No, así está bien. Toby. Perfecto. Entonces le dejo disfrutar tranquila. Un euromesero se retiró sin insistir, y Tori bajó la mirada hacia su pedido. El aroma cálido de la comida y la bebida recién servida se elevó frente a ella, envolviendo el pequeño espacio de la mesa con una calidez sencilla, casi reconfortante. Durante unos segundos no hizo nada más que observarlo en silencio, como si necesitara ese pequeño momento para volver a acomodarse por dentro antes de seguir con su arte. Luego llevó una mano hacia la taza, rozando la superficie tibia con la yema de los dedos, y dejó escapar una respiración lenta, más estable que la anterior. Poco a poco, el nudo en su pecho empezó a ceder. La chica llevó la taza a sus labios y tomó un sorbo lento de su latte. El calor de la vida le recorrió el cuerpo con suavidad, ayudándola a terminar de serenarse. Un dulzor leve del jarabe de avellanas y el aroma cálido que subía con el vapor lograron aflojar un poco más la tensión que todavía quedaba en su pecho. Ya más tranquila, dejó la taza sobre el plato con cuidado, acomodó mejor la libreta frente a ella y volvió a abrirla por la página en la que había estado trabajando hacía un rato. Esta vez las palabras llegaron con algo más de facilidad. Tori tomó el bolígrafo entre los dedos y empezó a escribir de nuevo, inclinada y penas sobre la mesa, con la mirada fija en el papel. Su mano avanzaba a un ritmo constante, sin pausas tan largas como antes. Mientras lo hacía, tarareaba en voz baja una melodía mucho más suave, más íntima, como si estuviera sosteniendo en ella el pulso de lo que sentía. De vez en cuando se detenía solo un segundo para pensar en la siguiente línea, levantando apenas la punta del bolígrafo del papel, luego continuaba. Entre un sorbo de café y un pequeño bocado de su merienda, la página fue llenándose poco a poco. Un avocado toast con huevos revueltos y tomates cherry quedó a medio terminar mientras ella seguía concentrada.
A veces tomaba un trozo pequeño, masticaba el espacio y volvía enseguida a escribir. Otras veces llevaba la taza a sus labios sin apartar del todo la vista de la libreta. Todo en sus movimientos tenía una calma casi lutomática, como si por unos minutos el mundo se hubiera reducido únicamente a esa mesa junto a la ventana, al murmullo lejano de la cafetería y a las palabras que por fin estaban encontrando salida. Cuando terminó, Tori dejó el bolígrafo a un lado y observó la hoja en silencio durante unos segundos. Su expresión se suavizó apenas. Luego deslizó los dedos por el borde de la libreta, tomó aire con calma y, en voz baja, leyó lo que acababa de escribir. Tori. I priede notears tose my own reflection in the manten it was clear I can't deny, I really missing to think that I was wrong I guess you don't know what you got till it's gone pain is just a consequence of loving saying sorry for the sake of us wasn't my everything till were nothing and it's taking me a lot to say but now that is gone, my heart is missing something so it's time I push my pride away cause you are my everything you are my everything. La chica guardó silencio cuando terminó de leer. Sus ojos permanecieron unos segundos sobre la hoja, recorriendo cada línea como si todavía estuviera procesando lo que acababa de sacar de su pecho. No sonrió, pero su expresión se suavizó de una forma tenue, casi vulnerable. Había algo de alivio en eso, en ver sus sentimientos convertidos en palabras, aunque también doliera. Tori dejó escapar una respiración lenta y cerró la libreta con cuidado, apoyando la palma sobre la tapa por un instante. Luego llevó la taza otra vez a sus labios y bebió un sorbo pequeño de su latte, ahora ya un poco menos caliente. El sabor dulce de la avellana seguía allí, suave, envolvente, ayudándola a mantenerse centrada. Después dejó la taza en la mesa y desvió la mirada hacia la ventana. Afuera, la luz del atardecer ya estaba desapareciendo. La superficie de la laguna reflejaba los últimos destellos anaranjados del cielo, y las farolas del parque comenzaban a encenderse poco a poco, tiñendo los senderos de una luz cálida y tranquila. Algunas personas seguían caminando por la zona, otras permanecían sentadas en las bancas o paseaban en bicicleta por los caminos cercanos. Todo se veía extrañamente sereno. Tori apoyó un codo sobre la mesa y sostuvo la mejilla con una mano, contemplando el exterior en silencio. Su mente seguía inquieta, pero ya no de la misma forma que hacía unos minutos. La tristeza seguía ahí, sí, aunque más ordenada, menos caótica. Escribir siempre tenía ese efecto en ella. No solucionaba nada, pero al menos le permitía entender con un poco más de claridad lo que llevaba dentro. Tomó un pequeño bocado de su tostada y masticó despacio, todavía con la vista perdida en la ventana. Después bajó la mirada hacia la libreta una vez más. La punta de sus dedos rozó apenas la tapa cerrada, en un gesto distraído, casi cariñoso. Aquel cuaderno se había convertido en un refugio silencioso desde que llegó a Sentinel, en el único lugar donde podía dejar salir cosas que no le decía a nadie. Sin embargo, por más que lo escribiera, por más que tratara de acomodarlo con palabras, seguía sin saber qué iba a hacer con todo eso. Su relación con Izuku había terminado, y esa era una verdad que seguía allí inmóvil, por más que intentara mirarla desde otro ángulo. Había sido su decisión. Una decisión que en su momento creyó necesaria, incluso correcta. Pero eso no hacía que doliera menos. Extrañarlo seguía siendo una presencia constante, una punzada silenciosa que aparecía en los momentos más inesperados, como acababa de pasar. Y tal vez lo que más le pesaba era justamente eso, haber creído que la distancia, por sí sola, iba a ordenar todo lo que llevaba dentro. No fue así. Tori cerró los ojos por un instante y soltó el aire lentamente. Luego volvió a incorporarse en la silla y tomó otro sorbo de su latte, esta vez con un movimiento más pausado, como si estuviera obligándose a volver al presente a través de algo tan simple como el calor de la taza entre sus manos. No iba a dejar que esa tristeza tomara el control de su tarde. No cuando estaba a solo una semana del examen profesional. No cuando todo lo que había construido en esos 3 meses dependía también de que mantuviera la cabeza en su sitio. Su mirada descendió hacia la libreta cerrada. La observó unos segundos, pensativa, y luego apoyó la yema de los dedos sobre la tapa antes de abrirla otra vez. Pasó a una página más limpia, respiró hondo y tomó el bolígrafo con calma. Esta vez no se quedó inmóvil tanto tiempo antes de empezar. Su mano volvió a moverse sobre el papel, trazando líneas con una letra más firme, más medida, como si ahora quisiera poner orden en lugar de desahogo. De vez en cuando su vista se desviaba, casi por costumbre, hacia el teléfono dejado boca abajo sobre la mesa, pero no volvió a tocarlo. Siguió escribiendo mientras terminaba su merienda con calma, alternando entre un sorbo de café y algún bocado pequeño ya casi frío de su toast.
Afuera, la noche terminó de asentarse sobre la isla, y las luces del parque se reflejaron sobre la laguna como pequeños trazos dorados movidos por el agua. Dentro de la cafetería, el ambiente seguía siendo cálido y sereno, acompañado por un murmullo suave de conversaciones lejanas y el tenue sonido de vajilla al fondo. Cuando por fin terminó, Tori dejó el bolígrafo sobre la mesa y cerró la libreta con cuidado. Miró un momento por la ventana, en silencio, con una expresión más tranquila que antes. No estaba bien del todo. Eso lo sabía. Pero al menos había recuperado algo de equilibrio. Se levantó despacio, acomodó sus cosas dentro de la mochila y se la colgó al hombro. Antes de irse, tomó la taza vacía y la apartó un poco hacia el centro de la mesa, dejando todo ordenado casi por costumbre. Luego lanzó una última mirada breve a la libreta guardada, como si se asegurara de que aquello también quedaba en su lugar, y finalmente se dio media vuelta. Al salir de Serafín, la brisa fresca de la noche volvió a recibirla con suavidad. Tori metió una mano en el bolsillo de su chaqueta y comenzó a caminar por el parque con paso tranquilo, dejando atrás la calidez del local. La semana decisiva ya estaba frente a ella, esperándola. Y aunque su corazón todavía cargaba cosas que no sabía y cómo resolver, sus pasos siguieron siendo firmes. Por ahora, eso era suficiente. El día del examen finalmente había llegado. Dentro de uno de los vestidores del Atlas Arena, Tori esperaba con el traje de heroína ya puesto. La tela se ajustaba con firmeza a su cuerpo, y en sus muñecas descansaban sus brazaletes aún sin transformarse, viéndose por ahora como dos simples pulseras amarillas. El aire del lugar estaba cargado con esa quietud previa a los momentos importantes, una calma tensa que parecía instalarse en cada rincón antes de que todo comenzara. La bicolor no permanecía quieta. De tanto en tanto daba un paso al frente y soltaba una serie corta de golpes rápidos al aire, midiendo la extensión de sus brazos, el giro de sus hombros y la velocidad de respuesta de su cuerpo. Luego cambiaba el ritmo, elevando una pierna para lanzar una patada contundente, seca, controlada, antes de volver a apoyarse con firmeza sobre ambas piernas. Después probaba desplazamientos cortos, moviéndose de un lado a otro con agilidad, obligando a sus reflejos a mantenerse despiertos. Todo uno lo hacía con precisión, sin desperdiciar movimientos, como si cada gesto le recordara a su cuerpo que ya sabía lo que tenía que hacer. Estaba nerviosa. Pero no era un nerviosismo nuevo. No uno que la dominara. Ya lo conocía demasiado bien. Era esa presión que aparecía justo antes de entrar en acción, esa descarga contenida que tensaba un poco la respiración y volvía más agudos los sentidos. Tori no luchaba contra ella. Simplemente la dejaba estar, usándola para mantenerse alerta. Entonces la puerta del vestidor se abrió, revelando al profesor Johnson. Johnson. Ya llegó la Asociación Nacional de Héroes. Es hora de tu examen, Blaze. Tori. Está bien. La chica se apartó del centro del vestidor y salió junto a su profesor temporal, ambos avanzaron en silencio por los pasillos internos del estadio, acompañados únicamente por el eco de sus pasos y el zumbido lejano de la infraestructura del Atlas Arena. Tori mantenía la vista al frente, con la expresión concentrada y la postura firme. Su mirada era intensa, afilada, preparada para cualquier cosa que estuviera a punto de encontrar al otro lado. Cuando llegaron al último pasillo, justo antes de la salida hacia la arena principal, Johnson se detuvo. Tori hizo lo mismo y giró apenas el rostro hacia él. Johnson. Hasta aquí llegó. Tori. Gracias, profesor. Johnson la observó durante un momento, con esa seriedad habitual que rara vez se quebraba del todo. Johnson. Debo decir, antes de que salgas, que ha sido un placer ser tu profesor estos 3 meses. A diferencia del resto de la clase Omega, tú te tomas en serio esto de ser egófna. Espero que en el futuro puedas inspirar a más gente a comportarse así. Tori parpadeó, claramente sorprendida por aquellas palabras. Tori. Sorprendida, oh, vaya. Gracias, profesor Johnson, pero no siempre he sido así. Eso lo aprendí en la UA. Una ligera sonrisa serena apareció en el rostro del hombre. Johnson. Bien, por eso la UA es superior a cualquier otra academia de héroes. Dándose media vuelta, buena suerte, Blaze. Sé que lo lograrás. El profesor comenzó a alejarse, dándole la espalda mientras retomaba el camino por el que habían venido. Tori lo observó un segundo más, y luego una pequeña sonrisa segura apareció en su rostro. Tori. Puedes apostar a que sí. Voy a arrasar con este examen. Caminando hacia el final del pasillo, sin añadir nada más, siguió avanzando hasta la salida. La luz de una arena la recibió en cuanto cruzó el túnel.
Al poner un pie en el escenario del Atlas Arena, Tori notó enseguida que el lugar había sido transformado por completo para la prueba. Varios pilares de metal se alzaban distribuidos por la zona, y a su alrededor se extendía una simulación de ciudad parcialmente destruida, como si hubiera sido alcanzada por un ataque reciente. Había estructuras dañadas, escombros dispersos, calles recreadas y distintos puntos ciegos diseñados claramente para poner a prueba su capacidad de reacción. Todo estaba preparado para representar una emergencia compleja, una de esas en las que nada salía en orden y cada segundo obligaba a tomar decisiones. A lo lejos, en lo alto de una cabina de observación, distinguió al director Armstrong, al presidente de la Asociación Nacional de Héroes y a uno de los trabajadores de la asociación. Desde All supervisarían toda la evaluación. Tori avanzó hasta el centro del escenario y se detuvo, esperando instrucciones. Fue entonces cuando su mirada se desplazó hacia uno de los sectores de observación y vio a los estudiantes de la clase Omega A y la clase Omega B reunidos allí. Seguramente los habían llevado para que presenciaran el examen y entendieran mejor lo que les esperaba en el futuro. Entre ellos Tori distinguió a Malik casi de inmediato. El chico le sonrió y levantó el pulgar en señal de apoyo. La bicolor le devolvió una sonrisa tranquila y respondió con el mismo gesto, breve pero firme. Después volvió a enfocar toda su atención en el frente. Entonces, el trabajador de la asociación comenzó a hablar. Trabajador de la asociación. Señorita Victoria Blaze. A partir de este momento dará inicio su examen profesional de heroísmo individual. La evaluación de hoy estará centrada principalmente en rescate y primeros auxilios con combate v contención, además de investigación y análisis, como objetivos secundarios. Tendrá un máximo de 20 minutos para completar la simulación. Si supera ese límite de tiempo, el examen se considerará reprobado. Si no logra rescatar a todos los civiles asignados, también quedará descalificada. Y si es capturada o derrotada por el héroe encargado de interceptarla durante la prueba, el resultado será el mismo. Un murmullo bajo se extendió entre los estudiantes que observaban desde las gradas. Tori permaneció quieta, con la vista al frente, escuchando cada palabra sin apartar un solo segundo la atención. Trabajador de la asociación. Los civiles dentro del escenario están representados por actores profesionales distribuidos en distintos puntos del mapa. Algunos presentarán heridas leves, otros condiciones que requerirán asistencia inmediata o extracción rápida. La prioridad del examen no será derrotar al perseguidor, sino completar la evacuación y estabilización básica de todos los objetivos antes de que el tiempo termine. Deberá decidir rutas, prioridades y métodos de rescate por su cuenta. La bicolor entrecerró apenas los ojos al escuchar aquello. Justo como Johnson había dicho, no se trataba solo de fuerza. Era una prueba de criterio, de caima, de lectura del entorno y de capacidad para actuar bajo presión constante. Trabajador de la asociación. En cuanto a la evaluación secundaria de investigación y análisis, se tendrá en cuenta su capacidad para estudiar el comportamiento, los hábitos y los patrones de movimiento del héroe asignado a su persecución. Adaptarse será parte esencial de esta prueba. Improvisar sin analizar le costará tiempo. Y hoy, el tiempo será lo más valioso que tendrá. Tori soltó una respiración lenta por la nariz. Sus hombros seguían relajados, pero su concentración se agudizó todavía más. Rescate, asistencia, desplazamiento, lectura del oponente y límite estricto de 20 minutos. No era un examen hecho para lucirse. Era un examen diseñado para asfixiarla poco a poco hasta obligarla a elegir mal. Entonces el trabajador se hizo a un lado, extendiendo un brazo hacia uno de los extremos elevados del escenario. Trabajador de la asociación. Y ahora, presentaremos al héroe profesional que actuará como su perseguidor y principal obstáculo durante toda la simulación. Durante un instante, varias miradas se dirigieron hacia la parte alta de una de las estructuras metálicas. Tori elevó un poco el mentón, siguiendo la dirección señalada. El aire pareció tensarse apenas un segundo más. Y entonces una figura descendió desde uno o alto con un movimiento limpio y veloz, deslizándose por el espacio con una naturalidad casi irreal. No cayó ni saltó de forma brusca, sino que avanzó como si el aire mismo le abriera el camino. Terminó aterrizando sobre uno de los pilares cercanos con equilibrio impecable, flexionando apenas las piernas antes de incorporarse con calma. Varios estudiantes reaccionaron al instante, sorprendidos. Frente a ella estaba un hombre joven de complexión delgada, vestido con un traje oscuro de líneas simples, acompañado de una visera que cubría parte de su rostro. No proyectaba esa presencia pesada o intimidante que muchos esperaban de un héroe del top 10. En cambio, había algo mucho más sereno en él. Ligero.
Controlado, como si estuviera perfectamente cómodo en medio de toda aquella tensión. Pero precisamente por eso resultaba más difícil de leer. No parecía alguien que necesitara imponerse por fuerza. Parecía alguien que observaba, entendía y actuaba en el momento exacto. Trabajador de la asociación. Héroe profesional invitado para esta evaluación especial, actual héroe número 5 del ranking de Estados Unidos. De Skicrawler. El murmullo en las gradas se elevó de inmediato, esta vez fue mucho más fuerte. Incluso varios alumnos de Omega A y Omega B se inclinaron hacia adelante, sorprendidos por la revelación. Malik abrió un poco más los ojos desde su lugar, claramente impresionado por una presencia de alguien de ese nivel en un simple examen individual. Tori también se sorprendió, aunque no lo mostró de forma exagerada. Sus ojos se afilaron apenas más mientras lo observaba con atención. El número 5. El mismo número que su padre. No esperaba que la asociación le pusiera encima a alguien de semejante rango para una prueba de licencia. El héroe llevó una mano a la visera y, con un gesto tranquilo, se la quitó frente a ella. De ahí apareció rostro joven, sereno y bastante MDS humano de lo que presentación hacía imaginar. También dejó ver una cicatriz marcada en la mejilla derecha, una señal que rompía un poco la suavidad de sus facciones y hablaba por sí sola de experiencia real. No era una figura pulida solo para las cámaras. Era alguien que había estado en situaciones duras de verdad. Fue entonces cuando Tori parpadeó con genuina sorpresa. No solo por el rostro descubierto, sino porque al verlo mejor, entendió enseguida. Era Japons. No sabía que el héroe número 5 de Estados Unidos lo fuera. De Skicrawler se rascó un poco la nuca con una expresión casi apenada, como si toda aquella presentación le resultara más incómoda que impresionante. Skicrawler. Vaya. Eso sonó bastante más dramático de lo que esperaba. Mirando a Tori con una expresión tranquila y amable, hola, supongo que hoy me toca hacerte la vida difícil. Su tono no fue arrogante ni provocador. Sonó sencillo. Casi amistoso. Como alguien que preferiría hablar antes que pelear, pero que no dudaría en actuar en serio si la situación lo exigía. Tori no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron con rapidez pequeños detalles. La postura relajada, el equilibrio sobre la estructura, la forma en que distribuía su peso sin tensión innecesaria, la soltura de alguien acostumbrado a moverse en espacios complicados. A simple vista parecía accesible. Incluso amable. Pero eso no uno hacía menos peligroso. Al contrario. Había algo meticuloso en él, algo en su calma que no era pasividad, sino control. Tori. Entonces procuraré no ponértela tan fácil. Una sonrisa ligera apareció en el rostro de Koichi, más humilde que desafante. Skicrawler. Eso espero. Sería una pena que esto se resolviera demasiado rápido. Dicho eso, se impulsó hacia atrás con un desliz corto y limpio, reposicionándose sobre la estructura con una facilidad que parecía instintiva. No era un movimiento hecho para lucirse. Estaba ganando altura, ángulo, campo visual. Incluso mientras hablaba, ya estaba leyendo el escenario. Tori uno notó enseguida. No era solo rápido. Era observador. Y no parecía el tipo de héroe que fuera a lanzarse de frente sin pensar. Por la forma en que medía distancias con la vista, por la serenidad con la que se movía y por cómo había preferido colocarse en un punto dominante antes de iniciar, la bicolor entendió algo importante. Skicrawler no iba a perseguirla con desesperación. Iba a analizarla. A cerrarle rutas. A obligarla a tomar decisiones bajo presión. Guardó ese detalle en su mente sin apartar la vista de él. Arriba, en la cabina de observación, el presidente de la Asociación Nacional de Héroes intercambiaba unas palabras breves con Armstrong mientras uno de los asistentes revisaba una tableta con el mapa completo del escenario. El director seguía serio, con los brazos detrás de la espalda y la mirada fija en la arena, sin perder detalle ni de Tori ni de Skicrawler. Desde esa altura, el campo de prueba parecía una ciudad herida lista para ponerla al límite. Trabajador de la asociación. Las reglas finales son simples. Señorita Blaze, deberá localizar, asistir y evacuar a todos los civiles simulados dentro del límite de tiempo establecido. Se evaluará su velocidad de respuesta, criterio de prioridad, manejo del estrés, aplicación de primeros auxilios básicos y eficiencia de extracción. El héroe perseguidor tiene autorización completa para interceptarla, bloquear accesos, desviarla de sus rutas, aislarla de los objetivos y presionarla tácticamente durante toda la simulación. No podrá abandonar el perímetro del escenario. No podrá recibir ayuda externa. No podrá neutralizar de forma severa al héroe asignado. Y una vez iniciado el cronómetro, no habrá pausas.
Tori bajó apenas la vista hacia el escenario desplegado frente a ella. Desde donde estaba podía distinguir calles artificiales parcialmente bloqueadas, fachadas agrietadas, columnas vencidas, humo saliendo de varios puntos controlados, vehículos volcados y múltiples zonas con visibilidad reducida. Era una ciudad en ruinas construida para obligarla a pensar bajo presión. No podía recorrerla de forma lineal ni improvisar sobre la marcha. Tendría que leer el terreno, calcular prioridades y, al mismo tiempo, entender los movimientos de quien iba a perseguirla. 20 minutos. Un solo error serio podía dejarla fuera. Trabajador de la asociación. Si excede el tiempo límite, el examen se considerará reprobado. Si no logra rescatar a todos los civiles, también robará. Y si el héroe profesional logra derrotarla o impedir que complete la evacuación total, el resultado será el mismo. El murmullo en las gradas creció apenas un instante antes de disiparse. La presión del examen se hizo todavía más palpable, pero Tori no apartó la vista del frente. Su respiración seguía controlada, aunque el nerviosismo permanecía allí, pequeño pero firme, latiendo en el fondo de su pecho. Trabajador de la asociación. En cuanto al apartado secundario de investigación y análisis, se tendrá en cuenta su capacidad para estudiar el comportamiento, los hábitos y los patrones de movimiento del héroe asignado a su persecución. Resolver por impulso sin leer la situación le costará tiempo. Y hoy, perder tiempo equivale a fallar. Los ojos de la bicolor se afilaron apenas. Ahí estaba la verdadera dificultad. No solo debía salvar a todos. Debía hacerlo mientras descifraba a un héroe profesional de élite que seguramente ya estaba intentando leerla a ella desde antes de comenzar. Trabajador de la asociación. ¿Confirma que entiende las condiciones de la prueba? Tori alzó el rostro y clavó la mirada al frente. Cuando respondió, su voz salió firme. Tori. SF. Las entiendo. Trabajador de la asociación. Entonces tome posición. La bicolor avanzó hasta la línea de inicio marcada sobre el suelo. Sus pasos fueron firmes, medidos. Una vez allí, se detuvo justo en el borde, dejó caer los brazos a los costados por un segundo y flexionó ligeramente los dedos de ambas manos. Después giró apenas el cuello hacia un lado y luego hacia el otro, soltando la tensión justa para entrar limpia al movimiento. Los brazaletes amarillos seguían discretos en sus muñecas, silenciosos, esperando activarse en cuanto ella lo decidiera. A varios metros de distancia y en altura, Skycrawler cambió su apoyo de un pic al otro con una naturalidad engañosa. Parecía relajado, pero sus ojos estaban completamente atentos. Seguía en una posición dominante, con buen ángulo de visión sobre gran parte del escenario. No estaba allí para lanzarse sobre ella sin pensar. Estaba allí para verla elegir primero. Tori elevó la vista una última vez hacia él. No tenía que vencerlo. Tenía que entenderlo antes de que él terminara de entenderla a ella y mientras hacía eso, tendría que sacar a todos los civiles de una zona de desastre en menos de 20 minutos. Los altavoces del Atlas Arena emitieron un breve tono de advertencia. En las gradas, el murmullo desapareció casi por completo. La cabina de control quedó en silencio. Durante un último segundo, todo el escenario pareció contener la respiración junto con ella. Trabajador de la asociación. Examen profesional individual de Victoria Blaze. Tiempo máximo. 20 minutos. La simulación comienza en 3. 2, N. El sonido agudo del inicio atravesó toda la arena. Y Tori salió disparada. Apenas dio los primeros pasos, la energía de su don se encendió a través de todo su cuerpo como una corriente viva, recorriéndole los brazos, el torso y las piernas con un brillo cálido y contenido. La Phoenix Force cubrió su figura con ese resplandor característico, envolviéndola sin desbordarse, mientras pequeñas hebras de luz ardiente se deslizaban sobre su traje. Casi al mismo tiempo, de su espalda brotaron sus alas, amplias y luminosas, desplegándose con fuerza y elegancia en un solo movimiento. La bicolor no perdió ni un segundo. Activó hasta un 20% de la Phoenix Force y se impulsó hacia arriba con un batir firme, elevándose sobre el escenario destruido de la Atlas Arena. Desde el aire, todo cambió. Su campo visual se amplió de inmediato, y junto con él también lo hicieron sus sentidos. El humo, los escombros, los obstáculos y las calles cortadas dejaron de ser solo caos disperso para convertirse en puntos concretos dentro de un mapa que su mente empezó a reorganizar en cuestión de segundos. Su mirada se movió rápido de un sector a otro, detectando movimiento, escuchando gritos de auxilio, respiraciones agitadas, golpes sordos, estructuras inestables y la posición aproximada de cada presencia humana dentro del escenario. Gracias a la altura y a sus sentidos mejorados, no tardó demasiado en ubicarlos.
15. Había 15 civiles en total, distribuidos por toda la zona de simulación. 2 en una calle parcialmente colapsada junto a un autobús volcado. 3 más cerca de un edificio con la fachada quebrada y riesgo de desprendimiento. 1 atrapado en una estructura metálica baja. 4 dispersos entre escombros y humo en el sector central. 2 más en una zona con visibilidad reducida cerca de una tubería rota. Y otros 3 en la parte más alejada del escenario, lo bastante separados entre sí como para obligarla a tomar decisiones rápidas sobre el orden de evacuación. Los localizó a todos en apenas unos instantes. Sus ojos se afilaron. Primero los más vulnerables. Después los que estuvieran en zonas de colapso. Luego los que pudieran resistir unos minutos más. Tori inclinó el cuerpo en el aire, lista para descender contra el primer grupo, pero en ese mismo momento una presencia irrumpió a su lado con una velocidad limpia y casi silenciosa. Skycrawler apareció volando a su costado. No lo hizo de manera agresiva ni teatral. Simplemente estaba ahí, como si hubiera calculado con exactitud el punto por el que ella iba a lanzarse antes incluso de que completara el movimiento. Su expresión seguía siendo serena, con esa calma casi amable que no combinaba en absoluto con lo preciso de su aparición. Skycrawler. Buen primer movimiento. Pero demasiado obvio, y entonces activó su don. Una fuerza de repulsión salió disparada desde su posición en el instante exacto en que Tori iniciaba el descenso. El impacto no fue devastador, pero sí lo bastante preciso como para desestabilizar su trayectoria. La bicolor sintió como una presión súbita la golpeaba de lado y le rompía por completo el ángulo de entrada. Su cuerpo se vio empujado varios metros en diagonal, obligándola a reacomodarse en pleno aire con un giro brusco de alas para no perder el control. Tori apretó la mandíbula mientras recuperaba la estabilidad. No había buscado dañarla. Había buscado arruinarle la línea de rescate. Y eso confirmó, desde el primer intercambio, la verdadera naturaleza del examen. Skycrawler no iba a enfrentarla como un enemigo frontal. No iba a lanzarse con violencia solo para detenerla por fuerza. Iba a interferir. A redirigirla. A cortar el flujo de sus movimientos y a obligarla a corregir una y otra vez hasta desgastarla contra el cronómetro. Koichi se desplazó unos metros más, manteniéndose a la altura de ella sin perder esa actitud tranquila. Skycrawler. Si te acostumbras a verlo todo desde arriba, vas a terminar entrando siempre desde el mismo tipo de ángulo. Tori no respondió de inmediato. Su mente ya estaba trabajando sobre eso mientras sus ojos volvían a bajar hacia el escenario. Tenía razón. Al menos en parte. La vista aérea le daba una ventaja enorme para localizar civiles, pero también hacía más predecibles sus trayectorias de descenso si se confiaba demasiado en la ruta más rápida. Así que cambió. Sin perder más tiempo, plegó un poco una de sus alas, giró en el aire y descendió en una caída más corta hacia una azotea intermedia, usando la estructura como punto de apoyo en vez de lanzarse directamente sobre una víctima. Sus botas tocaron el concreto agrietado apenas un instante antes de que volviera a impulsarse hacia abajo, esta vez a través de un callejón lateral que la sacaba del eje visual directo de Koichi. Skycrawler la siguió con la mirada. Y sonrió apenas. Había corregido sobre la marcha. Abajo, el primer objetivo era un hombre atrapado bajo una viga ligera junto a un vehículo volcado, con otra civil a unos metros de él, desorientada y con una herida simulada en la pierna. Tori cayó junto a ellos con precisión, doblando las rodillas para amortiguar el aterrizaje. Lo primero que hizo fue mirar alrededor, no a ellos. Un segundo. Solo uno. Comprobó la inclinación del autobús, la estabilidad de la viga, el estado del suelo y la posible ruta de salida. Después se agachó. Tori, mantengan la calma. Los sacaré primero a ustedes. La mujer asintió con nerviosismo, mientras el hombre atrapado soltaba una respiración entrecortada intentando no moverse. Tori acercó una mano a la viga y evaluó el peso. Podía levantarla. El problema no era ese. El problema era cuánto tiempo tardaría y si Koichi aprovecharía ese momento de inmovilidad. No tuvo que esperar mucho para comprobarlo. Un sonido leve, casi un roce desplazándose sobre la estructura cercana, bastó para alertarla. Levantó la vista justo a tiempo para ver a Skycrawler deslizándose por el costado del autobús volcado, usando su movilidad imposible para cambiar de posición sin entrar de forma directa. No atacó a los civiles. Ni siquiera fue hacia ella, se limitó a colocarse en un ángulo desde el cual cualquier despegue vertical o retirada frontal quedaba comprometida. Otra vez estaba cortando ruta. Tori chasqueó la lengua por lo bajo y tomó una decisión al instante. En lugar de levantar la viga con una sola mano y cargar al herido como habría hecho en una situación normal, usó ambas.
Concentró un poco más de energía en sus brazos, la elevó lo justo para liberar al hombre y, en cuanto este quedó fuera, no lo alzó a él primero. Tomó a la mujer herida. La cargó sobre un hombro con rapidez y, con la otra mano, sujetó al hombre por el brazo para obligarlo a ponerse de pie. Tori, apóyate en mí. Camina. Ahora. No podía sacar a uno y volver por el otro. Koichi estaba esperando exactamente eso. La bicolor giró sobre sí misma y, en vez de huir por la calle principal, se metió por el lateral más estrecho entre escombros, forzando una ruta incómoda que reducía el espacio de maniobra aérea de Skycrawler. Él la siguió desde arriba, rápido, deslizándose sobre paredes y bordes de estructuras con esa ligereza absurda que parecía convertir cualquier superficie en una pista para moverse. Tori lo escuchó cambiar de posición antes de verlo. Y fue entonces cuando empezó a entender el primer patrón. No se movía hacia donde ella estaba, sino hacia donde tenía más opciones de salir. Elegía los embudos, los ángulos de ascenso, las rutas naturales de escape. Estaba pensando como un perseguidor que no buscaba acorralarla por violencia, sino por lógica espacial. Eso significaba que, si quería superarlo, no tenía que ser más rápida que él en línea recta. Tenía que dejar de comportarse como alguien que buscaba la ruta más eficiente a simple vista. Apretó más el agarre sobre ambos civiles y aceleró. Una ráfaga de repulsión pasó rozando el muro a su izquierda y arrancó fragmentos de concreto, obligándola a agacharse mientras seguía avanzando. No la alcanzó. Pero SF logró frenarla medio segundo. Medio segundo que contaba. Al salir del paso estrecho, Tori vio una marca amarilla pintada sobre el suelo a varios metros. Una de las zonas seguras de extracción temporal. Perfecto. Bajó a la mujer con cuidado primero, luego ayudó al hombre a sentarse, comprobó el estado de ambos y realizó una revisión rápida de primeros auxilios. Inmovilización básica de la pierna, chequeo de conciencia, indicación clara para no moverse del punto una vez registrados por el sistema. 2-13. No levantó vuelo de inmediato. Eso habría sido exactamente lo que Koichi esperaría. En vez de eso, salió corriendo a ras del suelo, usando una calle lateral cubierta por humo parcial. Su respiración se mantenía estable, pero por dentro su mente ya iba acelerada mucho más que su cuerpo. Tenía localizados a todos los civiles, SF, pero ahora debía reorganizar el orden entero teniendo en cuenta una variable mucho más molesta de lo previsto. Skycrawler no era un muro. Era una interrupción constante. Un héroe tan disciplinado en el movimiento que podía convertir cada elección obvia en una pérdida de tiempo. Tori apretó los dientes apenas, no por frustración, sino por enfoque. Bien. Entonces dejaría de darle elecciones obvias. Con un batir corto de alas, se impulsó sobre una pila baja de escombros, cambió abruptamente de dirección en mitad del salto y descendió hacia el sector central, donde 4 civiles estaban dispersos entre humo y estructuras dañadas. Si Koichi seguía el mismo patrón, intentaría cerrarle el acceso al grupo más numeroso para obligarla a dividir el rescate. Y si lo hacía, ella por fin tendría una prueba más clara de cómo pensaba. Desde una estructura superior, Skycrawler la observó girar antes de impulsarse otra vez. Y esta vez, en lugar de intentar frenarla al instante, solo murmuró para sí, casi con una nota de aprobación tranquila. Skycrawler. Bien. Ya empezaste a cambiar de idea. El examen apenas llevaba unos minutos. Y Tori ya había entendido que rescatar civiles no iba a ser la parte más difícil. Lo verdaderamente complicado sería aprender a salvarlos mientras alguien igual de rápido, igual de atento y mucho más experimentado intentaba desarmar cada una de sus decisiones. La bicolor aterrizó sobre una calle resquebrajada y frenó de golpe, con una de sus alas extendida y la otra replegada apenas lo justo para mantener el equilibrio. Sus ojos recorrieron el escenario una vez más, midiendo distancias, puntos ciegos y posibles rutas de intervención de Skycrawler. Ya había probado moverse dentro del ritmo que él le estaba imponiendo, y seguir por ese camino solo iba a consumir segundos preciosos, así que decidió cambiar las reglas. La energía de la Phoenix Force volvió a sacudir su cuerpo, esta vez con mucha más intensidad. El brillo que envolvía su figura se volvió más denso, más dominante, extendiéndose por sus extremidades como una corriente ardiente que latía bajo la superficie de su traje. Las plumas luminosas de sus alas vibraron con más fuerza, y el aire a su alrededor pareció comprimirse bajo la presión creciente de su don. Tori elevó su porcentaje. Hasta el 40%. El cambio fue inmediato. La potencia de la Phoenix Force atravesó cada fibra de su cuerpo con una oleada brutal de refuerzo. Sus músculos se tensaron con una respuesta más explosiva, sus sentidos se afilaron todavía más, y su percepción del escenario se volvió casi abrumadoramente clara.
El sonido de los escombros desplazándose, las respiraciones agitadas de los civiles, el crujido leve de estructuras inestables y hasta la variación en la posición de Skycrawler entraron en su mente con una nitidez feroz. Y al siguiente instante, desapareció de su sitio. No fue solo un impulso, fue una ruptura total del ritmo anterior. Tori salió disparada con una velocidad tan repentina que su silueta se convirtió en una estela luminosa atravesando la zona de desastre. En apenas un parpadeo. Ba había dejado atrás la calle donde estaba y se había lanzado en diagonal hacia el siguiente grupo de civiles. Skycrawler abrió un poco más los ojos. Incluso para alguien como él, acostumbrado a desplazamientos de alta velocidad y reacciones en fracciones de segundo, aquel salto de rendimiento fue demasiado evidente como para ignorarlo. Se impulsó de inmediato para seguirla, deslizándose por el escenario con toda la eficiencia que uno o caracterizaba, pero la diferencia quedó clara casi al instante. Tori lo estaba dejando atrás. Koichi frunció apenas el ceño, no por molestia, sino por sorpresa genuina. Aquel aumento no había sido una aceleración desesperada ni un estallido sin control. Había sido una decisión medida, limpia y completamente funcional. Lo bastante fuerte como para romper el ritmo de persecución que había construido hasta ese momento, pero sin que ella diera señales de estar forzándose el límite. Y eso le dejó una conclusión todavía más inquietante. Parecía que ya iba con todo. Pero, al mismo tiempo, daba la sensación de que aún seguía guardando algo más. Abajo, Tori descendió hacia el sector central con una precisión impecable. El humo se apartó a su alrededor por la fuerza de su llegada, y apenas sus pies tocaron el suelo, su mirada ya había recorrido a los 4 civiles de esa zona. Una mujer atrapada entre bloques de concreto, un adolescente con una herida simulada en el brazo, un hombre aturdido junto a una viga retorcida y otra civil caída tras una sección de fachada derrumbada. No dudó ni un segundo. Se movió primero hacia la mujer atrapada, retirando los fragmentos más peligrosos con una combinación exacta de fuerza y control para no provocar un colapso secundario. Apenas la liberó, la sujetó con un brazo y guió al adolescente para que se pusiera de pie con una orden breve y firme. Lo condujo hasta una zona segura cercana, lo dejó con instrucciones claras y regresó de inmediato por los otros 2. El hombre aturdido fue estabilizado y cargado casi sin esfuerzo, mientras que la última civil recibió una revisión rápida de respiración y consciencia antes de ser evacuada del área. Todo ocurrió en una secuencia limpia, casi perfecta. Cuando Skycrawler llegó al sector, Tori ya estaba saliendo del lugar con los 4 civiles puestos a salvo. Koichi aterrizó sobre una estructura parcial y siguió con la vista la estela de la bicolor cruzando otra calle del escenario. No perdió tiempo en quedarse quieto. Enseguida cambió de estrategia, adelantándose hacia la siguiente zona crítica para intentar forzarla a perder eficiencia por otra vía. Se reposicionó por altura, se deslizó sobre una pared lateral y usó una columna vencida como apoyo para cortar de forma temprana el acceso al siguiente punto de rescate. Esta vez no intentó empujarla de frente. Buscó alterarle el ángulo de entrada, obligarla a elegir una trayectoria más incómoda o más larga. Pero Tori ya no estaba reaccionando como al principio. En cuanto lo vio moverse, desplegó más las alas y ascendió apenas unos metros para leer su nuevo cierre de ruta. En lugar de entrar por el camino natural, giró el cuerpo en el aire, dejó que la inercia la arrastrara por un costado y descendió desde un flanco mucho más cerrado. Utilizando la velocidad adicional del 40% para atravesar una abertura lateral antes de que Koichi lograra cubrirla. Aterrizó junto a un niño atrapado al lado de una señal caída y lo Liber 6 en un solo movimiento. Luego cargó a otra civil con una lesión simulada en el tobillo y la sujetó con firmeza antes de volver a impulsarse hacia una zona de evacuación. Skycrawler cayó detrás de ella e intentó desviarle la salida con una ráfaga de repulsión. Tori la leyó a tiempo. Giró sobre sí misma, protegió a la civil con una de sus alas y aprovechó ese mismo giro para cambiar de dirección en pleno desplazamiento. La ráfaga pasó rozando el suelo detrás de ambas, arrancando polvo y pequeños trozos de concreto, pero sin alcanzarlas. Koichi soltó aire por la nariz, casi incrédulo. No era solo velocidad. Era control absoluto del movimiento. Era adaptación instantánea. Era una capacidad de lectura tan brutal que incluso tácticas eficaces en manos de un héroe profesional estaban empezando a volverse inútiles frente a ella. De ahí en adelante, la Phoenix Force empezó a mostrarse con una claridad todavía mayor. Tori comenzó a recorrer el escenario como si hubiera tomado control del examen entero.
Iba de un punto a otro con una rapidez feroz, combinando vuelo, descensos cortos, impulsos rasantes y cambios de dirección tan precisos que incluso alguien como Skycrawler tenía dificultades para anticipar cuál sería su siguiente decisión. Y no se trataba solo de llegar primero. Cada vez que alcanzaba a un civil, sus acciones seguían siendo igual de limpias y eficientes. Evaluaba heridas, retiraba obstáculos, estabilizaba, daba indicaciones y evacuaba sin desperdiciar un solo gesto. Rescató a 2 civiles atrapados cerca de la tubería rota antes de que el humo espeso terminara de cubrir toda la zona. Sacó a otros 3 del sector más alejado, donde una estructura metálica amenazaba con vencerse sobre ellos, cargando a uno mientras guiaba a los otros 2 con órdenes cortas y exactas. Liberó a una mujer que había quedado bajo una placa de concreto, comprobó de inmediato su estado y la llevó fuera del área en cuestión de segundos. A otro actor, inmovilizado junto a una pared semiderruida, lo estabilizó antes incluso de que terminara de entrar en pánico, manteniéndolo consciente mientras lo trasladaba hacia el perímetro seguro. Skycrawler siguió intentándolo. Probó adelantarse por altura, probó encerrarla en zonas de paso estrecho. Probó usar la repulsión para romper sus ángulos de vuelo. Probó cerrar rúas hacia las zonas seguras. Probó incluso forzarla a elegir entre 2 objetivos cercanos, esperando robarle medio segundo de duda. Pero, una y otra vez, sus planes se quedaban cortos. No porque fueran malos, sino porque las habilidades de la bicolor estaban operando a una escala demasiado alta para que esos márgenes funcionaran como él quería. Tori no solo era más rápida de lo que había demostrado al inicio. También estaba moviéndose con una claridad salvaje, como si todo el escenario hubiera entrado dentro de su rango de dominio. Cada punto de peligro, cada civil, cada posible interferencia de Koichi parecía estar siendo absorbida y procesada por ella con una facilidad aterradora. Desde las gradas, los estudiantes observaban cada vez con más asombro. Las clases Omega A y Omega B seguían cada movimiento con una atención total, incapaces de apartar la vista del escenario. No solo estaban viendo el despliegue de Tori. También estaban viendo a un héroe del top 10 de Estados Unidos moverse frente a ellos en vivo. Ver a Skycrawler deslizarse por las estructuras, cambiar ángulos con esa fluidez imposible y tratar de seguirle el paso a la bicolor ya era, por sí solo, algo impresionante, pero lo que de verdad terminó de sacudir a los alumnos fue otra cosa. Tori le estaba respondiendo de igual a igual. Y en varios momentos, incluso lo estaba dejando atrás. Aquello golpeó con especial fuerza a los estudiantes de la clase Omega A. Muchos de ellos habían entrenado con ella, habían compartido simulaciones, ejercicios y combates durante esos meses, y recién ahora estaban empezando a comprender la verdadera distancia que existía entre Victoria Blaze y ellos. La estaban viendo moverse contra un héroe profesional del top 10, alguien con experiencia real y un nivel élite, y aún así era Skycrawler quien se veía obligado a ajustar su ritmo para no perderle terreno por completo. Esa sola idea les cayó encima con todo el peso de la realidad. Tori nunca los había tomado realmente en serio. No por arrogancia, sino porque, simplemente, había estado jugando en una liga completamente distinta desde el principio. Más de uno en Omega A lo entendió con una mezcla amarga de asombro y orgullo herido. Todo ese tiempo habían creído estar viendo a una compañera talentosa, exigente, incluso excepcional. Pero lo que tenían delante ahora era otra cosa. Era alguien que ya se estaba moviendo a un nivel que 10 se hacía ver pequeños en comparación. Y eso los impresionó todavía más. Malin no apartaba la vista de la arena. Ya ni siquiera tenía aquella sonrisa relajada del principio. Sus ojos seguían a Tori de un lado a otro mientras trataba de asimilar la magnitud real de lo que estaba viendo. Incluso él, que había compartido más tiempo con ella que muchos otros, estaba entendiendo que gran parte de lo que conocían de Victoria Blaze probablemente había sido apenas una fracción. Arriba, en la cabina, Armstrong seguía inmóvil, aunque su atención se había endurecido todavía más. El presidente de la asociación también mantenía la vista fija en la arena, observando con atención la manera en que el examen se estaba inclinando poco a poco hacia un dominio que, en teoría, no debería haber sido tan claro frente a un perseguidor como Skycrawler. Koichi aterrizó sobre el borde de una fachada semiderruida mientras seguía con la mirada la estela luminosa de la bicolor atravesando otra vez el escenario. Su respiración seguía estable, pero en sus ojos había una sorpresa genuina que ya no intentaba ocultar. Porque a pesar de todo lo que estaba viendo, seguía teniendo la clara sensación de que Tori todavía no había mostrado todo lo que era capaz de hacer. A esas alturas, el examen ya había dejado de parecer una simple simulación de licencia.
Tori seguía atravesando el escenario con una velocidad feroz, envuelta por el resplandor dominante de la Phoenix Force, mientras sus alas cortaban el aire en trayectorias limpias y precisas. El 40% de su don seguía activo en todo su cuerpo, reforzando cada movimiento con una potencia abrumadora, pero sin robarle control. Muy por el contrario, cuanto más avanzaba la prueba, más claro se volvía que la bicolor no estaba siendo arrastrada por su poder. Era ella quien lo estaba dominando por completo, quedaban cada vez menos civiles. Skycrawler lo sabía. Koichi se impulsó de nuevo por el escenario, deslizándose entre estructuras vencidas, muros agrietados y alturas improvisadas con una velocidad mucho más agresiva que antes. Su expresión seguía siendo serena, pero ya no había nada relajado en la forma en que se movía. Había dejado atrás la etapa de observación y contención moderada. Ahora estaba yendo en serio. Aumentó todavía más su velocidad. Su vuelo se volvió más afilado, más exigente, más directo. Las trayectorias que antes usaba para presionar o cortar rutas empezaron a convertirse en intentos reales de cerrar cada ángulo de rescate antes de que Tori pudiera aprovecharlo. Descendió con más fuerza, se adelantó con más decisión y usó su don con una frecuencia mayor para desviar posibles líneas de escape. Pero ni siquiera eso fue suficiente. Tori ya no estaba reaccionando a su ritmo. Lo estaba superando. Cada vez que Koichi cerraba un acceso, la bicolor encontraba otro. Cada vez que intentaba romper su ángulo de entrada, ella modificaba la dirección con una precisión brutal. Cada vez que buscaba forzarla a perder tiempo, Tori respondía con una solución todavía más rápida. Ya no se trataba solo de potencia o velocidad. Era una combinación demoledora de lectura del entorno, capacidad de decisión, control de vuelo, eficiencia en rescate y una fuerza de ejecución que estaba muy por encima de lo que aquel examen había previsto. Uno tras otro, los civiles fueron saliendo de la zona de desastre. Hasta que solo quedó uno. El último herido. Un actor tirado cerca de una estructura parcialmente vencida, con una lesión simulada en una pierna y restos de metal alrededor del cuerpo. Tori descendió como una exhalación ardiente, aterrizando junto a él en un solo movimiento. Evaluó su estado con una mirada rápida, apartó los restos peligrosos, lo levantó con firmeza y lo acomodó contra su cuerpo para transportarlo con seguridad. En ese mismo instante, Skycrawler apareció en altura, desplazándose con toda la intención de interceptarla una vez más. Pero al verla elevarse con el último civil entre los brazos, algo cambió. Koichi frenó en seco sobre el aire. Se mantuvo suspendido en su sitio, con la mirada fija en la bicolor mientras la luz de la Phoenix Force envolvía la escena. El viento movía apenas su ropa y el cabello alrededor de su rostro, pero él ya no avanzó. Solo la miró. Miró a la nueva heroína profesional que estaban haciendo frente a él. Miró a una colega. Porque a esas alturas, incluso para alguien como Skycrawler, el resultado ya era demasiado claro como para negarlo. No había nada más que poner a prueba en ese instante. Tori no solo había resistido la presión del examen. Lo había dominado. Había leído el escenario, había respondido a un héroe profesional dentro de top 10, había mantenido el control de sus decisiones, había salvado a cada civil y lo había hecho en un tiempo que convertía aquella prueba en una declaración de nivel. Tori siguió avanzando sin mirar atrás. Atravesó el último tramo del escenario con las alas extendidas, descendió hacia la zona segura principal y apoyó al herido con cuidado junto al personal encargado de registrar la evacuación. Apenas lo dejó en manos seguras, dio un paso atrás y alzó un poco el rostro, con la respiración algo más marcada, pero todavía firme. El brillo de la Phoenix Force seguía recorriendo su cuerpo, aunque ahora parecía asentarse con una calma victoriosa. Entonces los altavoces del Atlas Arena se encendieron. Durante un segundo, toda la arena quedó en silencio. Las gradas enteras contenían la respiración. Y luego la voz del trabajador de la asociación resonó por todo el estadio. Trabajador de la asociación. Fin del examen. Una pausa breve. Lo justo para que la tensión terminara de asentarse sobre cada rincón del Atlas Arena. Trabajador de la asociación. Tiempo total de la simulación, 6 minutos con 38 segundos. El murmullo que recorrió las gradas fue inmediato. Incluso varios estudiantes se inclinaron hacia adelante con incredulidad, incapaces de procesar del todo lo que acababan de escuchar. Menos de 10 minutos. Menos de 10 minutos en un examen individual diseñado para asfixiarla con rescates múltiples, primeros auxilios, análisis táctico y la persecución constante de un héroe del top 5. Pero la voz del trabajador no tardó en elevarse una vez más, clara y contundente. Trabajador de la asociación. Victoria Blaze, alias Empresenber, acabas de aprobar el examen de licencia profesional.
Felicidades. Por un instante, Tori se quedó quieta. Como si esas palabras necesitaran un segundo extra para terminar de atravesarla después, la sonrisa apareció sola. Amplia. Real. Luminosa. Toda la contención que había sostenido durante el examen se rompió de golpe y la felicidad le llenó el rostro con una fuerza imposible de ocultar. La bicolor cerró una mano en un puño con energía, apretándolo junto a su cuerpo mientras el brillo en sus ojos se volvía mucho más vivo. Y entonces lo soltó. Tori. Su grito de celebración explotó por toda la arena con una alegría pura, sin filtros, arrancando todavía más reacción de las gradas. La emoción le recorría el cuerpo entero mientras sus alas seguían abiertas detrás de ella, bañadas por la luz de la Phoenix Force, como si incluso su don estuviera celebrando con ella aquel momento. Había pasado. Victoria Blaze, Empress Ember, acababa de convertirse oficialmente en una heroína profesional.